Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el verano de 1988, una mujer adinerada de Jackson, Mississippi, desapareció de su hogar a plena luz del día. La única pista que dejaron fue una misteriosa nota de rescate. El FBI y la policía local lucharon por encontrar respuestas en ese mensaje enigmático para poder hallar al secuestrador y recuperar a la víctima antes de que se agotara el tiempo. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. Un atrevido secuestro y una extraña nota de rescate desconcertaron a las autoridades de Mississippi. La víctima era la esposa de un potentado hombre de negocios. Una lista de 12 nombres y unas gotas de sangre fueron las únicas pistas sobre su destino. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La nota de rescate le dio al FBI sus primeras pistas, pero el caso no era tan claro. Resolverlo requería de la perspicacia de un perfilador experto y la perseverancia de una familia, las autoridades locales y el FBI. Desaparecida. 6 de la mañana, 26 de julio de 1988. El calor de un día de verano pronto afectará a la ciudad sureña de Jackson, Mississippi. Como todos los días de la semana durante los últimos 48 años, Annie Laurie Herring tomaba un café con su esposo Robert antes de irse al trabajo. Como los primeros inversores en petróleo, los Herrings se convirtieron en una de las parejas más ricas de Mississippi, con una fortuna estimada en más de $100 millones. Ese día, Annie Laurie Herring sería la anfitriona de su club de bridge en casa, la misma casa donde crió a 2 hijos y vivió con su esposo desde que eran recién casados. A las 3:30, el juego de bridge de la señora Herring había terminado y sus amigos se habían marchado. La ama de llaves terminó de limpiar luego del juego de cartas y verificó si la señora Herring necesitaba algo más. Que tengas un buen día. La mujer de 73 años dijo que todo estaba bien. Annie Herring planeaba pasar el resto de la tarde leyendo hasta que su esposo regresara. No esperaba a nadie, pero tal vez uno de los jugadores de bridge o el ama de llaves había olvidado algo. Su esposo no llegaría a casa en una hora. ¿Cómo está, Estoy señora? bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, busco a su marido, tengo una Vuelva carta. luego para verlo. No, Annie Laurie Herring dependía solo de sí misma. Cerca de las 4:30 de la tarde, Robert Herring regresó a casa del trabajo. Annie, ya llegué. Vio que su esposa no estaba en casa y supuso que estaba fuera con sus amigos o su hija. Al ver que su esposa no había regresado a las 5:30, pensó que era extraño que no hubiese llamado o dejado una nota. Annie, La casa parecía estar vacía. Annie. Robert se preocupó aún más y comenzó a llamar a familiares y amigos. Ningún lugar que pueda decir. Nadie había visto a Annie desde el juego de bridge. Tengamos que hacer otra cosa. Gracias. El yerno de Robert, que vivía cerca, dijo que iría de inmediato. Papá, El yerno dijo que él y su esposa no habían tenido noticias de la señora Herring ese día. Oh, aquí mismo. Robert Herring señaló que cuando Annie salía de casa solía llevar su cartera.
He mirado por todas partes. He llamado... Pero la cartera y los zapatos de su esposa estaban junto a su silla de lectura. Su periódico y sus lentes estaban cerca. Ya sabes, están... Es que no sé qué decir. Robert estaba preocupado ya que la medicina de la señora Heron para una enfermedad intestinal crónica aún estaba en el baño. Necesitaría tomarla pronto o no podría absorber la comida. Los hombres continuaron buscando algún indicio de dónde había ido. Un pedazo de papel cerca de la puerta principal llamó la atención de su yerno. Está así. Era una nota de rescate sin instrucciones específicas. Es una nota de rescate. Annie Lore Heron había sido secuestrada. Tenemos que hacer algo muy rápido. La nota exigía a Robert Heron pagar a 12 hombres por separado antes de que pasaran 10 días, pero no decía cuánto o a dónde enviar el dinero. Se le ordenó que no llamara a la policía, así que esperó una llamada de rescate con instrucciones para recuperar a su esposa. Cuando nadie llegó al anochecer, contactó al departamento de policía de Jackson, a pesar de que se le advirtió no hacerlo. Los oficiales aseguraron la nota de rescate con la esperanza de mantener intactas las huellas dactilares. Procesando la casa en busca de evidencia, los oficiales descubrieron un rastro de lo que parecía ser sangre en el marco de la puerta delantera. Las pruebas de laboratorio revelarían más tarde que era sangre y que coincidía con el tipo de sangre de la señora Heron. Un detective de la policía de Jackson interrogó a Robert Heron. Del departamento de policía de Jackson. Querían saber si él o su esposa habían sido amenazados alguna vez. No tenían ni idea de quién querría lastimarlos. Para encontrarla es una nota de rescate. Si la señora Heron estuviese sin su medicación por mucho tiempo, su condición intestinal se volvería crítica. Fue doblado de esa forma. El secuestro es un delito que debe resolverse con rapidez o las posibilidades de rescatar a la víctima serán escasas. Esa noche, la policía de Jackson contactó al agente especial Patrick McLennan de la oficina local del FBI en Jackson para llevar los recursos del gobierno federal de inmediato. Bajo la figura del secuestro federal, el FBI tiene jurisdicción cada vez que una persona es secuestrada en los Estados Unidos. La presunción en este caso, por supuesto, era que se había producido un secuestro. Se había hecho una demanda de rescate y la posibilidad de viajar entre estados es de hecho la razón por la cual el FBI se involucra en este tipo de asuntos. El FBI llamó al fiscal federal James Tucker, quien asesoraría a los investigadores en asuntos legales mientras el caso se desarrollaba. Como la mayoría de los residentes de Jackson, Tucker sentía gran admiración por los Herons. Robert Heron era un hombre hecho por sí mismo y en el momento de este incidente, que fue en 1988, el señor Heron fue considerado quizás uno de los magos financieros más destacados aquí en el área de Jackson. Era muy conocido en la comunidad empresarial, era una persona generosa, por lo que se estaba haciendo célebre por sus particulares actos de generosidad. Al amanecer del día siguiente, los agentes del FBI y los técnicos de evidencia llegaron a la casa de los Herons. El detective de la policía de Jackson informó al agente del caso sobre lo que sabían hasta ese momento. El FBI estableció un puesto de comando satelital en la residencia e intervino el teléfono de los Herons, listo para rastrear cualquier llamada de rescate. Había pocas dudas de que el millonario Robert Heron era el verdadero Le objetivo. voy a hacer algunas preguntas que quizás le hayan preguntado. Sin embargo, al señor Heron no le habían dicho cuánto pagar para recuperar a su esposa. ¿Juego? Era imposible cumplir o casi imposible cumplir con las demandas porque no eran específicas en sí mismas. A la señora Heron ni siquiera la mencionaban en la nota. No había garantías para su retorno seguro. La nota decía que los 12 hombres enumerados habían estado involucrados en la misma compañía de fotografía. Robert Heron explicó que una vez había sido presidente de la junta directiva de esa compañía. Algunos de los franquiciados de la compañía habían sido demandados para recuperar pérdidas, pero Heron no sabía cuáles. Parecía poco probable que los 12 hombres nombrados hubieran secuestrado a la señora Heron, pero tal vez uno o más de ellos estaban atacando a la compañía a través de Robert Heron.
Los técnicos recolectaron muestras de cuadernos y documentos en la casa de los Herrings. Compararon esos papeles con la nota de rescate para determinar si eran del mismo tipo. Los resultados tardarían unos días. Entiendo lo que estaba pasando. Los investigadores buscaron cabellos, sangre y ropa en el exterior de la casa, cualquier cosa que pudiera revelar la identidad del secuestrador. Buscaron colillas de cigarrillos o evidencia de comida o bebida, señales de que alguien estaba vigilando la casa. No encontraron nada. Ayer por la tarde... Los vecinos y las trabajadoras domésticas informaron que no habían visto nada extraño en la casa la tarde anterior y que nadie había visto salir a la señora Herring. Al día siguiente, el agente continúa recorriendo el vecindario de Herring. Doctor Posey. Interrogaron a un médico que vivía en la calle. Policía de Jackson, nos gustaría preguntarle... Dijo que hacía poco vio algo en el vecindario que podría estar relacionado con el secuestro. ¿De acuerdo? 2 semanas antes, el médico hacía algunas diligencias cuando pasó frente a una furgoneta blanca estacionada cerca de su casa. Desde esa ubicación, cualquiera en la furgoneta tendría una vista clara de la casa de los Herring. ¿Por aquí? Sí, unos 50 metros. Al principio, el doctor no pensó nada más. Pero cuando regresó a casa, horas más tarde, la camioneta seguía allí. Pensando que el conductor necesitaba ayuda, el doctor se la ofreció. ¿Ayudarte en algo? ¿Qué es eso? Solo quería saber si podía ayudarte. Me iré de En aquí. lugar de responder, el conductor preguntó si había una ley contra estacionarse en el vecindario. Fue una respuesta extraña, suficiente para que el médico recordara el incidente. Gracias, señor. Si recuerda algo más... Dijo que la furgoneta se marchó minutos Gracias, después. Dr. Posey. Un placer conocerlos. Los agentes continuaron recorriendo el vecindario de los Herrings y encontraron a otro vecino que había visto una camioneta blanca en la calle 3 meses antes. El otro vecino había visto una furgoneta similar a la descrita por el primer individuo, ubicada casi al frente de la residencia de los Herring en los primeros días de abril de 1988. Sospechó lo suficiente de la furgoneta para apuntar el número de la matrícula. Si los investigadores encontraban esa furgoneta, también podrían encontrar a la señora Herring. Pero una verificación en la computadora reveló que la matrícula había sido robada de un automóvil en el aeropuerto de Nueva Orleans. Era otro callejón sin salida. Después de 36 horas de investigación y sin llamadas de rescate, los agentes esperaban que los resultados de laboratorio sobre la nota proporcionaran una nueva pista de la señora Herring o su secuestrador. Los examinadores del FBI primero determinaron que la nota fue escrita en un papel ajeno a la casa de los Herrings. También compararon el tipo de letra con muestras conocidas de cada máquina de escribir fabricada en este siglo. La división de laboratorio pudo determinar que la carta de rescate fue mecanografiada por una máquina de escribir Royal fabricada entre 1912 y 1927. No había nada más en la carta del secuestro que diera a los analistas algún indicio para decirnos el fabricante del papel o si había alguna escritura con sangría u otra evidencia en la carta. Un examen de huellas dactilares latentes no reveló nada, y una mancha en la nota que se creía de sangre era demasiado pequeña para analizarla. Aunque ninguna evidencia en la nota ayudó a los agentes, esperaban que su mensaje lo hiciera. La nota exigía que Robert Herring pagara a 12 hombres que estaban involucrados en una compañía fotográfica. Quizás el secuestrador estaba entre ellos. Señor, Los agentes se enteraron de que la compañía había embargado a los 12 hombres, todos antiguos franquiciados, para cobrar grandes deudas. gracias. Uno de los ejecutivos de la compañía proporcionó al FBI los archivos de la empresa y las fotos de esos hombres. ¿Llevará eso con usted? Sí, señor. Uno ya había fallecido. Los otros estaban dispersos por todo el país. Gracias. Sí, señor. En la oficina local del FBI en Jackson, los agentes dividieron los 11 nombres y comenzaron a revisar los archivos y fotografías. Enviaron pistas a las oficinas del FBI en los pueblos y ciudades donde vivían ahora estos hombres, solicitando información adicional. Los agentes encontraron que muchos tenían problemas financieros.
Trataron de determinar si estos hombres habían viajado cerca del vecindario de Heron cuando la furgoneta blanca se vio allí o después cuando ocurrió el secuestro. Agentes del FBI en todo el país comenzaron la vigilancia encubierta de los antiguos franquiciados. Esperaban que uno de los hombres los llevara a la enferma mujer de 73 años. Pero a medida que la investigación del secuestro llegaba a su tercer día, solo quedaban 7 días para la fecha límite de la nota de rescate, y los agentes aún carecían de instrucciones sobre cómo recuperar a Annie Laurie Heron con vida. Hola, ¿cómo está, señora? Estoy Han bien. pasado 3 días desde que Annie Laurie Heron, una longeva abuela, fue secuestrada de su casa de Jackson, Mississippi, a plena luz del día. Bien. El FBI siguió vigilando a 11 hombres nombrados en la nota de rescate que se encontró dentro de la casa de los Herons. Los agentes no podían confrontar a los hombres. Un secuestrador atemorizado podría lastimar a la víctima. El agente especial Patrick McLennan esperaba que uno de ellos los llevara a la mujer desaparecida. Queríamos determinar si estaban viajando, incluso pequeñas distancias de sus residencias o negocios. Queríamos ver si quizás mantenían a la señora Heron en un lugar remoto donde podrían tener que llevar comida, agua, otras comodidades para ella que no querrían estar demasiado lejos de la víctima. A pesar de los esfuerzos de docenas de agentes en todo el país, no descubrieron pistas directas sobre el paradero de la señora Heron. Pero aún se resistían a contactar a los 11 hombres de manera directa para no revelar la investigación. El FBI consideró la posibilidad de que el secuestrador pudiera ser alguien diferente a los hombres que figuraban en la nota. Los agentes contactaron a la Unidad de Ciencias del Comportamiento en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, para recibir asistencia. Los perfiladores en la unidad son agentes capacitados para determinar las características de los delincuentes a partir de los detalles de un caso. Un perfilador revisó la evidencia, en particular la nota de rescate, en busca de señales del aspecto psicológico del secuestrador. El perfilador informó de sus hallazgos a los agentes del FBI de Jackson que trabajaban en el secuestro de Heron. ¿Escuchar todos al mismo tiempo? Sí, espera un segundo. De acuerdo, adelante. En la llamada telefónica, el perfilador confirmó que el secuestrador podía ser uno de los 11 sospechosos bajo vigilancia. Daños aquí que nadie más usaría. Y dado que todos esos hombres tenían al menos algo de educación universitaria, él creía que uno de ellos había escrito mal las palabras de forma deliberada y había usado una vieja máquina de escribir para despistar a los investigadores. El analista dijo que el secuestro fue un acto de venganza contra Robert Heron por parte de un individuo paranoico que estaba dispuesto a matar. La Unidad de Ciencias del Comportamiento creía que un perpetrador solitario era el responsable de este crimen, que sería un hombre blanco de mediana edad aproximada y que el individuo quizás trabajaría solo, aunque si trabajara en conjunto con otra persona, esa persona cumpliría un papel muy subordinado. El perfilador también concluyó que para ese momento había solo un 50% de probabilidades de que Annie Heron aún estuviese viva. Un detalle adicional llamó la atención del perfilador, una frase que no parecía coincidir con el resto de la nota y podría apuntar a la profesión del secuestrador. La nota decía, págales cualquier daño que se les deba. Si alguien muere, págale a sus hijos. Daños. Era un término legal. Parecía que uno de los individuos en esa nota de demanda era abogado. El agente especial Tom Montgomery de la oficina del FBI en Jacksonville, Florida, fue llamado para investigar al abogado que figuraba en la nota, un hombre llamado N. Alfred Wynn. Después de recibir el nombre de N. Alfred Wynn, verificamos los antecedentes de registros públicos. También contactamos al Departamento de Policía de San Petersburgo, la oficina del sheriff del condado de Pinellas. Encontramos que no tenía antecedentes penales. También hicimos nuestras propias verificaciones. Determinamos que era un abogado de San Petersburgo y que vivía arriba de su oficina. Ahora, ¿qué es todo esto? Bueno, estoy investigando un crimen. Un agente fue a entrevistar a Wynn en la oficina de su residencia. El señor Wynn estaba acampando en el... Alfred Wynn dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y le explicó dónde estaba el 26 de julio, el día que la señora Heron desapareció.
Había estado en un bar con una prostituta. Excursión. Dijo que esa noche había llamado a su asistente legal en la oficina. Bien. Oye, gracias. Le pidió al empleado que se reuniera con él en el bar para entregarle $100 e irse a casa con la prostituta. Muy bien. Un buen momento. ¿Qué hay El aquí? asistente legal prometió llegar de inmediato. Vamos. Oye, Wynn dijo que él y la prostituta salieron. esa es una chica. Se detuvo mientras esperaba que su asistente apareciera con el dinero. ¿No es agradable? Pensé que te gustaría. Los dos estaban en el auto de Wynn cuando llegó su asistente. Hola, Don. Oye, ¿listo para ir? Wynn tomó el dinero y se fue con la prostituta. Wynn dijo que no recordaba mucho sobre la noche. No sabía el nombre del bar ni el nombre real de la prostituta. Al día siguiente, los agentes verificaron la coartada con el asistente legal de Wynn cuando el abogado estaba fuera de la oficina. Corroboró la historia de su jefe y también afirmó que no sabía el nombre del bar, ya que nunca había estado allí antes o después. Los agentes sospechaban que ambos hombres mentían. Supimos que Wynn había pagado por la escuela del asistente legal en un colegio comunitario local, su escuela de asistente legal. Nos enteramos de que estaba trabajando, en esencia, por un salario mínimo y existía mucha lealtad entre el asistente legal y el señor Wynn. Más tarde, un agente volvió a entrevistar al asistente de Wynn explicando sus sospechas. Sostuvo que se encontró con Wynn en el bar el mismo día del secuestro, aunque reveló algo nuevo sobre su jefe. Dijo que la batalla legal de Wynn con la compañía de fotografía había comenzado cuando la empresa lo había embargado 7 años antes y que había peleado la demanda como una venganza. Servicio de alguaciles de los Estados Unidos. Tenemos una orden para sus activos. Intentó declararse en bancarrota 3 veces para evitar pagar sus deudas. Venga a este lado. Bajo una orden judicial para recuperar el dinero, la Oficina de Alguaciles de los Estados Unidos confiscó los objetos de valor de Wynn, incluyendo 1,000 acciones del costoso inventario. También confiscaron el auto deportivo europeo de Wynn, un auto que el asistente dijo que Wynn amaba. Además, pusieron en subasta su oficina de San Petersburgo. El 6 de julio de 1988, menos de 3 semanas antes de que la señora Heron desapareciera, Wynn fue notificado de una audiencia de desalojo. Pero se negó a salir. Ha estado haciendo El asistente dijo que Wynn estaba furioso, pensando que la compañía de fotografía había arruinado su vida. ¿Conseguirás esa fecha para mí? El FBI se ¿Comprobarás preguntaba esa fecha si el y asistente volverás a estaba llamarme? involucrado en el secuestro. Gracias. Gracias. Sacamos todos los vehículos registrados ante el asistente legal, amigos y asociados del señor Wynn, para incluir al señor Wynn, y nos enteramos de que el asistente tenía una furgoneta blanca registrada para él, y a través de una entrevista al asistente supimos que el vehículo fue utilizado por Wynn en varias ocasiones. Parecía ser un gran avance en el caso. El número de identificación del vehículo reveló el nombre de la dueña anterior. Un agente fue a entrevistarla. Es como dijo, él es... Ella dijo que Alfred Wynn y no su asistente legal había sido el verdadero comprador. Dijo que Wynn actuaba de manera extraña. Insistió en que su nombre no se escribiera en el título. Así que la mujer dejó en blanco la línea del nombre del comprador. Línea en blanco solo. La pista era prometedora, pero luego los agentes se enteraron de que la camioneta estaba en el taller el día del secuestro. ¿Cuánto tiempo se fue? Fue una frustración más en un caso difícil. Después de más de una semana, el FBI y el fiscal James Tucker no estaban más cerca de encontrar a la señora Heron. Un caso como este es muy difícil cuando no tienes un
testigo ocular en ninguna de las diversas situaciones. No tuvimos un testigo ocular del secuestro en sí. No tuvimos ningún testigo presencial de que Newton Alfred Wynne o cualquiera de las otras personas enumeradas en la nota en particular hayan estado en compañía de la señora Heron. En la estación de policía de Jackson, Mississippi, los investigadores se reunieron de nuevo con el médico que había visto una camioneta blanca en el vecindario de los Herons. Hay alguien que reconozca. Esperaban que pudiera reconocer al conductor en una serie de fotos. Corto. El vecino de inmediato escogió la foto de Alfred Wynne. Seguro. Estaba seguro de que era Wynne el que vio leer un mapa en una furgoneta blanca al otro lado de la calle de su casa a mediados de julio, menos de 2 semanas antes del secuestro de la señora Heron. El otro vecino que había visto una furgoneta similar también identificó a Wynne como el conductor. A los agentes les quedó claro que Alfred Wynne estaba relacionado con el secuestro de Annie Laurie Heron, pero no sabían cómo. Pensamos por la identificación positiva que Wynne, en definitiva, estaba involucrado de alguna manera en el secuestro. Si no fue el autor real, si no fue el hombre que llegó a la puerta y de hecho tomó a la señora Heron, seguro estaba dirigiendo o tomando las decisiones. Sí. Agentes del FBI mantuvieron a Wynne bajo vigilancia. Creían que podía llevarlos a la mujer desaparecida, pero a medida que se acercaba la fecha límite en la nota de rescate, las esperanzas de encontrar a la frágil señora Heron se redujeron aún más. El día después de la fecha límite en una nota de rescate, los agentes del FBI y los detectives locales presentaron un resumen al esposo de la dama de sociedad secuestrada en Jackson, Mississippi, Annie Laurie Heron, y lo prepararon para un llamado televisado por el regreso de su esposa enferma. La nota no había descrito los pasos específicos para conseguir la liberación de la señora Heron. Los perfiladores del comportamiento del FBI esperaban que la conferencia de prensa hiciera que el secuestrador contactara al señor Heron con instrucciones para que su esposa retornara ilesa. Con su hijo y su hija a su lado, Robert Heron le pidió a cualquiera con información que se presentara. Como hombre de negocios. También habló de forma directa con el secuestrador, prometiendo seguir cualquier instrucción específica. Una semana después, el plan parecía haber funcionado. El 15 de agosto de 1988, Robert Hare envió la letra familiar de su esposa entre su correo. Que la gente la abra. Déjeme hacerlo. El sobre tenía sello postal del 12 de agosto de Atlanta, Georgia. Los investigadores tuvieron cuidado de no destruir ninguna evidencia que pudiera quedar allí. El señor Heron también creía que la carta tenía la letra de su esposa. Los examinadores del laboratorio del FBI confirmaron más tarde que así era. En la carta, la señora Heron rogaba a su esposo que hiciera lo que los secuestradores querían, o le encerrarían en un sótano con solo unas cuantas jarras de agua. Aunque la carta no proporcionó instrucciones específicas sobre cómo cumplir, para el agente especial Patrick McLennan sí brindó un nuevo estímulo cuando todas las esperanzas de recuperar a la señora Heron con vida parecían perdidas. Cuando recibimos la carta del 15 de agosto que tenía la letra de la señora Heron, eso levantó el ánimo de todos los involucrados en el caso. Sentimos optimismo de que estaba en buenas condiciones para escribir la carta y de que íbamos a recuperarla de la misma manera. La carta tenía fecha del 10 de agosto, 15 días después del secuestro. Sin embargo, nadie podía asegurar que la señora Heron estuviera viva en esa fecha. No estaba claro si ella había escrito la carta por su cuenta o si el mensaje fue forzado, según el agente especial del FBI, Tom Montgomery. Ciertas palabras utilizadas en la carta me encierran en el sótano con jarras de agua. Al hablar con los miembros de la familia, descubrimos que esas no son palabras que ella usaría con frecuencia. Ella habría usado la palabra sótano o botellas de agua, así que creemos que la carta le fue dictada. Si la carta hubiera sido dictada, tanto el mensaje como la fecha podrían ser falsos. Teniendo que adivinar con exactitud qué es lo que debía hacer, el señor Heron escribió cheques a todos los hombres que figuraban en la nota de rescate original, según el fiscal James Tucker.
Él había dado instrucciones a su gente para que determinaran cuáles situaciones financieras había tenido con cada una de las personas que aparecían en la nota original y así tener una idea en ese momento de cuánto dinero estaba relacionado con cada una de esas personas. El señor Hearn acordó restituir cerca del equivalente a la cantidad que los hombres habían pagado en sus demandas de franquicia. El total llegó a casi $1 millón. Hearn envió $145,000 al principal sospechoso, Alfred Wynn. Se adjuntaba con cada cheque una nota solicitando el regreso seguro de su esposa. El FBI ordenó al servicio postal que entregara los sobres al día siguiente. Más tarde, los agentes hablaron con el asistente de Wynn y se enteraron de la reacción del abogado ante el cheque del señor Hearn. Cuando el señor Wynn recibió su cheque en Tampa, Florida, lo abrió, leyó el contenido de la carta del señor Hearn, se dirigió a su asistente y dijo, esto no es lo que quería. Le dijo a su asistente que lo que quería era recuperar su vida, el regreso de su automóvil confiscado, las joyas y otras propiedades. Wynn devolvió el cheque con una nota adjunta diciendo que esperaba que la señora Hearn fuese devuelta a salvo. Los agentes ahora creían que Alfred Wynn había secuestrado a la señora Hearn para vengarse de la compañía de fotografía que una vez presidió Hearn, no por ganancias monetarias. Eso significaba que era menos probable que la señora Hearn fuese devuelta con vida. Aunque algunas de las personas que recibieron los cheques se quedaron con el dinero, la mayoría respondió de manera similar. Algunas de las personas a las que el señor Hearn envió estos cheques se los devolvieron de inmediato. Enviaron cartas o llamaron por teléfono expresando su pesar al señor Hearn de que algo así pudiese sucederle a su esposa. No querían tener nada que ver con el dinero y no iban a beneficiarse a través de su dolor. Pasaron 2 meses y medio sin más noticias de parte del secuestrador de Annie Hearn. Considerando su salud frágil, había pocas posibilidades de que sobreviviera tanto tiempo. A principios de noviembre de 1988, el caso se presentó en una serie de televisión nacional para la resolución de delitos. Agentes de todo el país siguieron cada una de las cientos de pistas que llegaron. Una llamada de una mujer en Florida parecía en especial prometedora. Aunque ninguno de los nombres en la nota de rescate se transmitió, dijo que si Alfred Wynn estaba en la lista, tenía información importante. El FBI supo que la mujer de Florida era una asesora espiritual, lo que al principio no despertó la confianza entre los agentes. Hola, agente especial Montgomery del FBI. Hablamos por teléfono. Pero después de una breve entrevista, se dieron cuenta de que tenía una sólida reputación en el campo de la aplicación de la ley, ya que en el pasado había ayudado a la policía. Sí, parte de la información que él La asesora le dijo a la agente que había conocido a Ann Alfred Wynn 4 años antes. En 1984 tuvo su primera consulta pidiéndole consejos sobre los problemas que tuvo con el jefe de una compañía de fotografía, la misma compañía mencionada en la nota de rescate de Hearn. Ella le dio instrucciones para que resolviera sus problemas a través del sistema judicial usando los medios legales y él le dijo que ya había hecho eso y no funcionó. Ese es el gran problema. Wynn dijo que quería secuestrar al jefe de la compañía y mantenerlo como rehén hasta que obtuviera lo que quería. Tenía el lugar perfecto para retener al hombre y dijo que estaba buscando a alguien que lo ayudara. Con esto, resuelva este problema. La llamó 1 mes y medio después para preguntarle si podía ayudarlo. Sacarme a perder estos clientes. Tratar de captar nuevos clientes. Ella se negó. Es difícil también. Están aquí. Muchas gracias. ¿Sí? La asesora le proporcionó al FBI los registros de su trabajo con Wynn. Genial. Una vez que los agentes le aseguraron que la protegerían, accedió a ser un testigo colaborador y prometió contactar a Wynn para acordar una reunión. O si quiere hablar conmigo, si solo quiere, piense en cualquier cosa que... Los técnicos del FBI vigilarían su oficina con sonido y video. Gracias. Un placer, hasta luego. Nuestro plan era traer al señor Wynn a una reunión cara a cara con ella y hacer que discutieran sus conversaciones previas sobre este secuestro del señor Hearn, así como cualquiera de las otras cosas que confirmaran con exactitud lo que le dijo a ella en sus reuniones anteriores.
Alfred Wynne mordió el anzuelo. La reunión monitoreada tuvo lugar a principios de diciembre de 1988. Agentes del FBI observaron mientras Wynne se acercaba a la oficina. Los agentes esperaban que revelara el paradero de la mujer desaparecida. ¿De acuerdo? Bien. La asesora le dijo a Wynne que había visto el programa del crimen en la televisión y le preguntó si había secuestrado a Annie Herron. ¿Puedes oírlo allí? Wynne lo negó y agregó que había decidido no secuestrar a Robert Herron como lo había discutido antes con la asesora. La grabación confirmó la declaración de la asesora, pero no proporcionó a los agentes la evidencia necesaria para arrestar a Alfred Wynne. Cuando Wynne salió de la oficina, los agentes del FBI lo siguieron. Esperábamos que la reunión entre el señor Wynne y la psíquica nos llevara como mínimo a localizar el cuerpo de la señora Herron o nos guiara a un cómplice. Pero el sospechoso nunca fue a visitar un lugar donde se podría haber mantenido el cuerpo. Semanas más tarde, los agentes se enteraron de que Wynne poseía una cabaña en el pantano de Florida, un lugar perfecto para esconder un cuerpo. Muerta o viva, los agentes esperaban encontrar a Annie Herron allí. No tenían forma de saber si la casa tenía trampas explosivas o si alguien estaba armado, esperando adentro. 6 meses después de que Annie Herron, de 73 años de edad, fue secuestrada en Mississippi, los agentes del FBI esperaban encontrarla en una remota cabaña de Florida que poseía el principal sospechoso, Alfred Wynne. Un mensaje del secuestrador había advertido que la anciana sería mantenida con vida en un sótano. Pero los agentes no encontraron ningún sótano. El lugar carecía de cualquier cosa relacionada con el secuestro. El agente especial del FBI, Patrick McLennan, y otros investigadores continuaron buscando a la mujer secuestrada en las cercanías. Comenzamos a buscar en cisternas secas, en algún área del pantano adyacente a esas propiedades, en los edificios, en los porches, en cualquier estructura existente. No encontramos ninguna señal de la señora Herron y ninguna señal de que alguien se haya quedado allí por un tiempo. Por supuesto, no hay sótanos. No había sótanos en esa sección de Florida. Salgamos de aquí. Annie Herron permanecía desaparecida y se presumía muerta. Entonces, a finales de julio de 1989, Alfred Wynne envió un archivador al Servicio de Impuestos Internos, retándolos a encontrar documentos financieros en disputa. De acuerdo, muchachos. Obtuvimos el archivador Wynne del Servicio de Impuestos Internos. Adelante. Ponlo aquí. Sí, está bien. Pero él no pudo revisar el gabinete a fondo y su arrogancia lo hundiría. Creemos que Wynne envió esos miles de documentos al Servicio de Impuestos Internos como parte de un esfuerzo por intimidarlos, para que lo dejasen tranquilo. Ese fue un patrón que los agentes descubrieron con respecto a la conducta de Wynne en una serie de situaciones. Su arrogancia se demostró en sus esfuerzos por dominar a quien estuviese involucrado con él en un punto en particular. Queremos examinar estas Cuando cartas. encontraron cartas sobre un complot de secuestro y asesinato, los agentes del Servicio de Impuestos Internos llamaron al FBI. Los documentos describían cómo Wynne y una exnovia habían planeado secuestrar y matar al marido de la mujer. Según el agente especial del FBI, Tom Montgomery, las similitudes con el secuestro de Annie Herron eran obvias. Mencionaron el uso de una vieja máquina de escribir para escribir una comunicación y la primera nota de rescate para Annie Laurie Herron se escribió en una vieja máquina de escribir de la década de 1920. También mencionaron mapas detallados, vigilancia de la zona. También mencionaron que en realidad era Wynne el que iba a cometer el crimen y que la mujer solo iba a ayudarlo a obtener lo que necesitaba. Los agentes del FBI rastrearon a la exnovia de Wynne en la universidad comunitaria donde trabajaba. Necesitaban preguntarle sobre el plan descrito en las cartas. Me gustaría hacerle alguna Al principio dijo que no sabía nada sobre el plan. No tardará mucho.
Pero cuando se le recordó que interferir con una investigación era en sí mismo un delito, decidió cooperar. ¿Fue hace unos años? Tal vez. Dijo que el plan para matar a su marido fue idea de Wynn. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, terminó con Wynn. ¿La enviaste desde Miami? Sí. Los agentes le preguntaron si había tenido algún contacto con él desde entonces. Dijo que un año antes, a principios de agosto de 1988, Wynn le pidió que se reuniera con él en un motel en Dillon, Florida. Fue solo unos días después de que Annie Herron había sido secuestrada. Wynn actuó de forma paranoica, entregándole en silencio una nota en la que le preguntaba si su auto era vigilado y si la habían seguido. Cuando se convenció de que era seguro, comenzó a hablar. ¿De qué se trata esto? Wynn le pidió que enviara una carta por correo ofreciéndole $500 más los gastos de viaje. En primer lugar, no lo toques. Estuvo de acuerdo y le pagó la mitad por adelantado, $250. ¿Están aquí las indicaciones? Están ahí. Muy. Wynn le entregó un sobre envuelto en una servilleta de lino gris. Luego le dio instrucciones muy específicas. No debía tocar el sobre, ni siquiera mirar la dirección. Lo encontré, pero sí. Wynn le ordenó que lo enviara por correo desde Atlanta, que comprara los billetes de avión con un nombre falso y que volara dentro y fuera de 2 aeropuertos diferentes. Le ordenó que cambiara su apariencia antes del viaje. Obedeció cambiándose la ropa, las joyas y el cabello en el baño de mujeres en el aeropuerto. Una vez en Atlanta, debía enviar el sobre justo el 11 de agosto, pero la mujer les dijo a los agentes que era tarde cuando llegó a un buzón. En el último momento dijo que no pudo resistir echar un vistazo a la dirección. La carta, al parecer enviada por Annie Laurie Herron, estaba sellada el 12 de agosto desde Atlanta. ¿Has visto esta fotografía Los antes? agentes le mostraron a la mujer una foto del sobre que Robert Herron había recibido. Reconoció de inmediato la letra distintiva. Era el sobre que había enviado por correo. Dijo que había tirado la servilleta usada para llevar el sobre por un camino rural. Gracias. De nada. Se ofreció a llevarlos allí una vez que saliera del trabajo. Esa noche llevó a los agentes a la zona. Los investigadores sabían que había pocas posibilidades de que encontraran la servilleta en la carretera después de más de un año, pero de todos modos lo intentaron. La necesitaban para corroborar su historia. Contra todo pronóstico, la encontraron. Pero querían una confesión en las propias palabras de Alfred Wynn. Con un sólido testigo colaborador, los agentes se acercaban a arrestar a Wynn. Tiene que Bien, enfrentarse a él. no tengo ni que nada. encararlo. A pedido del FBI, la exnovia de Wynn aceptó llevar una grabadora a una reunión entre ella y Wynn. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Esperábamos que el señor Wynn discutiera facetas del crimen, que le dijera lo que ella había logrado enviando la carta a casa de los Herrons, agradeciera su ayuda, que le pagara. La mujer llamó a Wynn y organizó una reunión. Los agentes le indicaron que intentara que Wynn hablase sobre el viaje a Atlanta. Bien. Como se esperaba, Wynn le dio a su exnovia los $250 que aún le debía por enviar el sobre por correo. No, estuvo bien, estuvo bien. Wynn se negó a hablar en detalle sobre su plan y nunca mencionó a Annie Laurie Por eso te Herron. pedí que lo hicieras. De Sí, acuerdo, me hiciste entiendo. un favor. Parecía haber bloqueado a los investigadores de nuevo. No le digas a nadie. Olvídalo. Convencido de que estaba involucrado y desesperado por encontrar a la señora Herron, el FBI sabía que tenían que arrestar a Wynn pronto. El 11 de marzo de 1989, el FBI estaba listo para arrestar al presunto secuestrador Alfred Wynn. Acordaron una segunda reunión con la exnovia de Wynn, quien había estado cooperando con las autoridades.
La exnovia llevaba cables para que los agentes pudieran grabar la conversación. Esperaban que Wynn dijera algo incriminatorio sobre el secuestro de Annie Herring para poder acusarlo y recuperar a la señora Herring o su cuerpo. El agente especial del FBI, Tom Montgomery, había instruido a la informante sobre cómo tratar a Wynn en esta crucial segunda reunión. Le habíamos indicado que fuese más agresiva en esta reunión y que solo le indicara que sabía que estaba involucrada en un acto criminal, que había estado viendo televisión y que ahora se dio cuenta de que la carta que envió por correo puede, de hecho, estar involucrada en el secuestro. Puede haber sido una segunda nota de rescate con la esperanza de obtener de él algo para incriminarlo aún más. Los agentes observaron y escucharon cómo la mujer presionaba a Wynn sobre el secuestro de Herring. El sospechoso pronto se puso a la defensiva y dejó el auto sin admitir conocimiento del crimen. Bien, se está retirando. Vamos. Los agentes sabían que era hora de actuar. El elemento sorpresa es crítico para un arresto seguro. ¡Manos al volante! ¡Salga del auto! ¡Sí, justo detrás de ti! Alfred Wynn fue acusado de conspiración para secuestrar, enviar por correo una comunicación amenazadora y perjurio por declarar ante un gran jurado que no estaba involucrado en el secuestro. Siéntese y escuche. Pero los agentes todavía no tenían pruebas sólidas de que él o un cómplice hubiesen secuestrado a Annie Herring. Entiende que cualquier cosa que diga... En el auto de Wynn, los agentes descubrieron varios mapas de Mississippi. Uno con una salida de Jackson marcada en bolígrafo y notas al margen. Direcciones de cómo llegar a algún lugar. Los agentes pensaron que esto podría indicar dónde habían colocado el cuerpo de la señora Herring, pero las búsquedas exhaustivas no dieron resultados. Obtenida una orden judicial, los agentes del FBI de Florida registraron la oficina de Wynn. Necesitaban pruebas físicas para demostrar que Wynn estaba involucrado en el secuestro de Annie y Lori Herring. Sus esperanzas aumentaron cuando vieron una máquina de escribir antigua. El agente especial McLennan recordó que los examinadores del FBI determinaron que la nota de rescate fue escrita en una máquina Royal de 1920, el modelo exacto recuperado de la oficina de Wynn. Esto pareció ser un avance muy significativo. En mi opinión, esta era la máquina de escribir en la que Wynn escribió la nota del rescate inicial que se dejó en la casa de los Herring. La enviamos al laboratorio, esperando que regresaran con un informe que decía, esta es la máquina de escribir exacta que hizo esa carta. El laboratorio del FBI determinó que la máquina de escribir encontrada en la oficina de Wynn no era la que se usó para escribir la nota de rescate. Los agentes creían que Wynn había colocado otra máquina de escribir para sembrar la duda en un proceso posterior. También habían encontrado una tarjeta de negocio para una empresa de alquiler de furgonetas en la oficina de Wynn. ¿Cómo está? Hola. El dueño de la compañía dijo que Alfred Wynn había alquilado furgonetas blancas 3 veces. Soy el gerente. Bien. Cada vez había conducido más de 800 kilómetros, solo 160 kilómetros más que el viaje de ida y vuelta a la residencia de los Herrings. Los tiempos de alquiler no coincidían con la fecha del secuestro, pero uno coincidía con la fecha en que Alfred Wynn fue visto en el vecindario de Herrings. El fiscal James Tucker tenía poca evidencia para probar su caso. Creía que Wynn y su asistente legal mentían sobre el sospechoso encuentro con la prostituta el día del secuestro. Volvimos y enfrentamos al asistente con esta falsa coartada. Los agentes y yo tuvimos una conversación sincera con él en la que decidió que sería mejor decirnos que todo era una mentira y que el señor Wynn, de hecho, había estado fuera de sus oficinas y de sus gastos durante el tiempo que ocurrió el secuestro, que habrían sido las fechas cruciales, desde el 24 hasta cerca del 28. Esto ayudaría a demostrar perjurio, pero no era suficiente para acusar a Wynn del crimen que estaban seguros había cometido, el secuestro y asesinato de Annie y Lori Herring.
El juicio federal por conspiración para secuestrar comenzó en Mississippi el 29 de enero de 1990. En la investigación y el juicio de 2 semanas que ocurrió en Hattiesburg, Mississippi, Wynn se declaró inocente. Pero al final, un jurado de sus colegas lo encontró culpable de todos los cargos. N. Alfred Wynn recibió la sentencia máxima permitida: 19 años y 7 meses por conspiración para cometer un secuestro. No tiene posibilidad de libertad condicional de la prisión federal de Coleman, Florida. Nunca hasta hoy hemos resuelto dónde está la señora Heeren. Y la familia merece saberlo. De hecho, en lo que concierne a esta oficina, aún tenemos esto como un caso abierto. Y continuaremos hasta que alguien se presente y nos ayude a localizar a la señora Heeren. La familia lo merece. El señor Robert Hearn murió de un ataque al corazón el 28 de noviembre de 1990. En mayo de 1991, la señora Annie Laurie Hearn fue declarada muerta para permitir la liquidación de los bienes de la pareja. La familia Hearn aún espera saber algún día qué le sucedió a su madre, para comenzar a sanar su dolor y al fin dejarla descansar.